tardes, mi nombre es María Fernanda Torres, mi cédula de identidad es 25-513-830, soy estudiante de Derecho del tercer año, la materia a desarrollar es Derecho Civil y Obligaciones y el tema es la clasificación de las obligaciones. Para tocar el tema es importante recordar qué son las obligaciones, pues las obligaciones son aquella actividad a la que nosotros estamos obligados a realizar por algún motivo o razón determinada. Las obligaciones tienen cierta clasificación. Hay obligaciones de dar, de hacer, de no hacer. ¿Qué son las obligaciones de dar? Es aquella en la que yo tengo la posibilidad de transferir una propiedad o un derecho real para poder así saldar la deuda o la obligación que tengo con mi acreedor. Hay obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer consisten en las actividades o conductas que yo debo realizar para saldar la deuda y darle caducidad a la misma. Las obligaciones de hacer tienen una clasificación también. Las de hacer se clasifican en fungibles e infungibles. Las obligaciones de hacer fungibles son aquellas en las que el propio deudor es el que está obligado a realizar una actividad para poder así llegar a saldar la deuda, y las infungibles son las que puede un tercero llegar a saldar la deuda por mí, digamos. Un tercero puede saldar la deuda por el deudor que es el deudor originario. Hay obligaciones de no hacer. Estas obligaciones de no hacer es la no realización de la actividad que a mí se me impuso para pues llegar a la finalización de la obligación. Las obligaciones de no hacer acarrean consecuencias, es decir, todo lo que suceda por yo no realizar la actividad que se me impuso, todo lo que suceda yo tengo o seré el responsable y debo indemnizar a la persona que se vea afectada pues por el yo no realizar la actividad que se me impuso. Según el fin perseguido hay obligaciones de medios o de resultados. Las obligaciones de medios es aquella en la que el deudor pues debe realizar una actividad para cumplir con el pago de la obligación y esta no tiene un fin determinado. En cambio, las obligaciones de resultados tienen un fin determinado. Por ejemplo, la realización de una fotografía en perfecto estado. Si yo realizo una fotografía, ¿sí? Yo tengo ese intelecto de realizar una fotografía y esa fue la actividad que mi acreedor me impuso para saldar la deuda. Si yo no la hago de manera correcta, pues debo devolver a hacer la actividad que se me impuso. Si no, si la hago de una buena manera, de manera correcta, pues allí mi obligación pues queda saldada. Según el carácter coactivo, existen obligaciones jurídicas y naturales. Las obligaciones jurídicas son aquellas en las que el acreedor puede exigir el obligatorio cumplimiento de la obligación. Es decir, la obligación puede llevarse a medios jurisdiccionales para que mi deudor me cumpla con la actividad o lo que yo le impuse para el cumplimiento de mi obligación. Y las obligaciones naturales son aquellas las que no están o no son de forzoso cumplimiento para el deudor, sino que éste las realiza porque así llegaron a un acuerdo con el acreedor. Según las modalidades, hay puras, a término y a condición. Pura y simple. ¿Qué pasa? Estas obligaciones son de cumplimiento obligatorio, o sea, no dependen de alguna actividad para yo poder cumplir con el pago de mi obligación. No dependen de condiciones ni de términos. Hay obligaciones a término, que es, por ejemplo, cuando yo impongo una fecha determinada para que se termine el lapso del cumplimiento de mi obligación. Por ejemplo, yo te arriendo mi apartamento por un tiempo desde hoy 28 de febrero hasta el 1 de mayo. El 1 de mayo la obligación que tenemos entre usted y yo pues queda saldada. Mi obligación queda hasta el 1 de mayo y su obligación pues también es hasta el 1 de mayo. Es decir, tiene un término, una caducidad. A condición. Esta obligación es cuando, un ejemplo, existe, como dice la palabra, una condición determinada para poder cumplir con mi obligación. Yo te vendo mi carro tal, modelo tal, año tal, pero siempre y cuando el 20 de este mes a mí me traigan la camioneta que yo encargué de Estados Unidos. Es decir, puede suceder o no puede suceder en un futuro incierto o puede ser cierto que yo pueda cumplir con mi obligación
siempre y cuando a mí se me cumpla lo que yo pedí, o sea, la condición que tengo para poder vendérselo. Según la pluralidad de los objetos, existen conjugación, alternativa y facultativa. Conjunción es cuando existen dos actividades que debo realizar para poder saldar la deuda o la obligación que tengo. Un ejemplo, yo te pago 1.000.000 de bolívares, pero también tengo que darte un carro de marca tal, modelo tal, año tal, para poder así saldar la obligación y cumplir pues con la misma. Hay obligaciones alternativas, es cuando existen dos actividades en las que el deudor o el acreedor puede permitir la intercepción de un tercero, y el tercero pues va a decir con qué actividad el deudor va a pagarle a su acreedor. Puede ser con el darle un carro que yo tengo. Facultativas es cuando pareciera que existieran dos actividades que el sujeto pasivo de la obligación puede realizar para cumplir con su obligación, pero no es así, sino que existe una actividad que en principio no fue la que se acordó cumplirse. Por ejemplo, yo le digo a mi deudor, usted me va a pagar a mí 1.000.000 de bolívares el día 20 de febrero, y resulta que el día 20 de febrero esa persona no tiene el dinero, pero tiene un carro que está valorizado en más o menos ese monto, 1.000.000 de bolívares. Entonces él me da el carro y pues ahí se salda la obligación. No es la actividad que yo en principio acordé con él, pero es una actividad que se puede realizar para yo cumplir con la obligación que esa persona tenía conmigo. Según la pluralidad del sujeto, existen obligaciones mancomunadas y solidarias. ¿Qué son las obligaciones mancomunadas? Son aquellas en las que existen varios sujetos pasivos y varios sujetos activos, es decir, varios acreedores y varios deudores, y la obligación puede dividirse entre ellos. Las solidarias sí, es cuando existen varios sujetos pasivos, es decir, varios deudores, y pues si yo cumplo, por ejemplo, yo soy uno de los deudores, hay 5, y yo soy uno de los deudores, si yo cumplo con el pago de la obligación, las otras 4 personas pues se verán liberadas de la obligación, y si yo no cumplo, pues ellas estarán sometidas, al igual que yo, a todavía el cumplimiento de la obligación. Según la divisibilidad, existen obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas que admiten divisibilidad, como lo dice su palabra. Por ejemplo, a mí me venden una casa y la persona que me la vendió me dice, te doy 12 meses. En esos 12 meses tú me vas a dar mensualmente una cuota de tanto dinero. Y así pues vamos a saldar la obligación que tú vas a contraer conmigo. Las indivisibles es cuando no se admite divisibilidad de la cosa con la que yo voy a pagar o saldar mi obligación. Ejemplo, yo le voy a comprar un terreno a una persona y la persona me dice, tienes un tiempo de 10 días, en 10 días tú me tienes que dar tanto de dinero, si tú no cumples con la obligación, pues entonces me devolverás lo que yo te di. Esas son las que no admiten indivisibilidad, es decir, tengo un tiempo determinado y una cuota determinada para pagarlo. Según las fuentes existen obligaciones contractuales y extracontractuales. Las contractuales son aquellas que se dan mediante un contrato. Por ejemplo, yo voy a contratar a una persona para que me trabaje y pues las obligaciones que salgan de ahí salen, ¿por qué? Porque existe un contrato. Y las extracontractuales es cuando no existen contratos, pero yo acuerdo algo con la persona que me deberá pagar la obligación. Es un acuerdo a simple voz, pero igual tiene pues validez jurídica o natural, pero la tiene. También existen obligaciones pecuniarias. Es aquella en la que se impone una cantidad de dinero, una suma de dinero, y la persona debe de conseguir ese dinero a cierto término, o si no, debe conseguir algo con el que pueda saldar la deuda pues que tiene con su acreedor. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes.